Mm, mm, un ratito, por favor, y vamos voy a ver si el audio de la. Ah, está muy bajito. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, disculpen. ¿Se escucha? No, Sí, sí. Ok. ahora sí. Bienvenido. Ya eres parte de nuestro staff gerencial. Ahora, hablar de Alsea es hablar del operador líder de establecimientos de comida rápida y comida casual en América Latina. Al igual que Burger King, grandes marcas como Domino's Pizza, Starbucks Coffee, Chili's Grill and Bar, California Pizza Kitchen, Burger King Alsea es la franquicia más grande del corporativo en México y estamos en la conquista de Latinoamérica. Ponte cómodo. ¡Felicidades! Ahora eres la cabeza de un restaurante. Operaciones. Nuestros restaurantes son el corazón de Burger King. Fíjate ahí. Su labor es apoyarte. Recursos humanos. Recuerda que el bienestar de tu equipo de trabajo debe ser tu prioridad. Desarrollo organizacional. Nuestro principal objetivo es lograr la efectividad de la organización. Capacitación. Sabemos que el desarrollo de nuestra gente solo puede lograrse por medio de la capacitación que está. Imagen y puntualidad. La imagen que damos a nuestros invitados es nuestra carta de presentación. Administración de personal. Sabemos que los colaboradores son la parte más importante de la organización. Mercadotecnia. Bienvenido a la Casa del Whopper, un lugar de sabor y grandes ideas. Lo más importante que debemos entender es que la compañía existe gracias a sus ventas. Sin ventas no podríamos tener los restaurantes operando y por lo tanto no podríamos ofrecer trabajo a miles de personas. La venta sugestiva es una gran herramienta. Es muy simple pero efectiva. Se trata de hacer recomendaciones a nuestros invitados para que pidan sus hamburguesas con más ingredientes, para que compren un postre o agranden su compra. Todos los invitados son importantes, desde el más grande hasta el más pequeñito. Por eso recibimos a los niños con una corona, el símbolo del rey. Algún día, ese niño feliz crecerá y recordará con cariño lo bien que lo trataron en tu restaurante. Es importante que te aprendas los productos de nuestro menú, que sepas cuáles son nuestros combos, desayunos, postres y promociones. Es así como concluimos tu inducción al puesto. Pero recuerda que este viaje apenas comienza. Te deseamos mucho éxito. Bienvenido. Miren, por ejemplo, ese es un video de inducción. Hay diferentes formas de hacerlo. Y en ese video de inducción, bueno, ha sido, por supuesto, muy resumido, ha sido solamente entraba, todos esos cortes eran porque entraban a los diferentes eh, contenidos del multimedia para poder realizar la, la inducción, ¿no? Entonces, quizás ese video es un poquito más largo, pero es una de las formas que se podría realizar eh, la inducción. Vamos a ver, voy a volver a compartir. Esperen un segundo, voy a volver a compartir la publicación, la presentación. Entonces, hay
Ahí, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Entonces, miren eso ustedes. Una persona cuando entra a trabajar a un lugar siempre va a tener un grado de ilusión y entusiasmo muy elevado, ¿no? Entonces, ese es el momento de que podemos nosotros aprovechar para hacer que esa persona se sienta bienvenida, que se sienta bien, que quiera aprender, va a estar con la mente bastante abierta, le podemos enseñar muchas cosas, le podemos traspasar mucho de la cultura organizacional en esos momentos. Quizás se aprende muy bien, es como que sus redes neuronales están muy dispuestas a captar todo en su nuevo trabajo, ¿no? Es como un niño, digamos, los niños han visto que aprenden muy rápido. La persona en ese momento que está entrando está tan predispuesta que va a entender, va a captar procedimientos, va a poder ver cómo se comporta la gente, qué es la prioridad. Entonces, una serie de cosas que al final nos van a dar buenos resultados, ¿no? Este proceso de inducción puede tener como veíamos, una bienvenida. Como yo les contaba, por ejemplo, en esa institución que yo estuve, nos hicieron un desayuno el primer día con- donde pudimos comunicarnos o conocernos con la gente, presentarnos, tener un momento informal en el cual podías empezar a hacer lazos de amistad, ¿no? Inclusive se puede hacer algunas dinámicas de grupo donde la gente, dependiendo por supuesto la cantidad de gente que está entrando, ¿no? Imagínense que hayamos contratado un grupo de vendedores, esto se puede dar muy fácilmente así. Se puede hacer para crear rápidamente, romper el hielo y para que la gente empiece a trabajar en equipo lo más rápido posible, ¿no? Y en esto, bueno, pues la gente de recursos humanos es casi siempre la que lleva toda la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Desde el darle la bienvenida, organizar el evento, hacer que las personas participen, que se muevan, que se sientan bien. Entonces, eh, eso es algo importante que podemos hacer por muchos de nuestros colaboradores. Aquí vamos a ver un poquito el proceso de inducción como tal. Voy a empezar con esta bienvenida, que son, ahí vamos a hablar de una inducción general. Vamos a ver más dentro de un momento qué temas tocamos. Luego puede haber un momento de entrega de materiales, entregar los materiales que la persona va a utilizar. No sé, pues si tiene que entregarle la máquina, su escritorio, sus sillas, todo lo que ella va a utilizar, cuadernos, libros, leyes, y van a utilizar. Luego también se le puede hacer un recorrido por todas las áreas de la organización, mostrándole, no sé, el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de producción, inclusive algunos pasillos, el comedor, dónde puede parquear, todo lo que se pueda agarrar eh, y decirle si hay algún área de descanso, si hay algún lugar para hacer deportes dentro de la empresa, si, eh, si esa persona, bueno, tuviera que tomar, digamos, el transporte de la empresa de algún lugar, se la guía, se le da un tour sobre recorrido por la ciudad. ¿Qué tan importante es esto? La persona se va a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque no va a tener que estar preguntando a cada rato dónde queda el baño o qué hago a las 12 cuando tenga que comerme algún refrigerio. Entonces, todo ese momento, digamos, esos momentos que pueden ser no complicados, pero que sí pueden, digamos, no todas las personas son extrovertidas, sino tienen diferentes personalidades, se le puede ayudar para poder hacerlo sentir bienvenido. Esto es como en un primer día de inducción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar a la universidad que actualmente doy clases en pregrado, y ya doy clases bastante tiempo, el primer día fue así. Me mostraron inclusive cada una de de las partes de la universidad, todo el campus universitario, donde podía aparcar mi coche. Entramos a un aula, me explicaron exactamente, bueno, cómo se hacía con el aula. Me dijeron, usted pide la llave en tal lugar, le entregan el control del aire acondicionado, le entregan una cajita con todos los marcadores, y entonces las computadoras, cómo se las entra, cómo se las prende. Y realmente algo que fue muy productivo porque en la primera clase no tuve ningún problema en empezar mi clase, ¿no? Eh, entonces, esto es algo que está casi siempre a cargo del área de recursos humanos. Luego de eso, ya la persona se le da la bienvenida, entonces le puede asignar un tutor para que le haga la inducción en las
actividades específicas del cargo. ¿Qué son las actividades específicas del cargo? ¿A qué se va a dedicar? Y este tutor va a hacer algunas evaluaciones de cómo está yendo esta persona y adecuándose al cargo. ¿Para qué esto? Como ustedes saben, va a pasar un cierto tiempo y vamos a observar y si esa persona engrana bien en el puesto de trabajo, nosotros vamos a decidir que continúe trabajando en la empresa. ¿Y quién va a hacer esa evaluación? Este tutor, que por lo general es el jefe inmediato superior. Entonces, antes se conocía esto como los 3 meses de prueba, ahora ya un poquito ya no está actualizado eso, sino las personas ya a partir, eh, estos son como 30 días, pero la inducción puede durar un poco más, ¿no? Eso dependiendo de la empresa. Y, y es parte, digamos, y es importante que este sea el jefe inmediato superior cuando puede, por supuesto cuando no tiene otras obligaciones. ¿Por qué? Porque él mismo se va a encargar de que esa persona en esos 2, 3 meses él lo esté guiando, lo esté supervisando, engrane lo mejor posible, le esté delegando cosas y esto haga que, pues, engrane bien a la empresa y se vuelva más productiva. Como les decía, todo esto de la bienvenida es el área de recursos humanos la que se dedica a hacerlo y esta segunda parte es ya más del área de trabajo, ¿no? O sea, digamos, si es de producción, si es de finanzas. Esto es una bienvenida general, por lo general, que el área de recursos humanos o el gerente responsable de recursos humanos es quien la realiza. La otra ya es más particular. ¿Sobre qué se le da información a la persona cuando entra a trabajar? Se proporciona información sobre diferentes cosas, pero básicamente, sobre todo, sobre la empresa de manera general, o sea, cuándo fue fundada, cuáles son los productos que tiene, los servicios que ofrece, cuál es su producto estrella, cuáles son sus sucursales, dónde vende sus sucursales, o, perdón, dónde están sus sucursales, si las tuviera, ¿no? Dónde está su planta, sus almacenes, toda la información, hace cuánto está en el mercado, si se dedicaban siempre a lo mismo, cambiaron, quién la fundó, si el fundador todavía sigue vivo, si es una empresa familiar, entonces se le da mucha información sobre la empresa, a partir de cuándo se volvió grande o creció, y también proporciona información sobre el puesto de trabajo. Y esta información del puesto de trabajo es básicamente a darle a conocer la descripción del puesto. Y se le dice el objetivo de este puesto. Se le dice, y lo mejor es decirle personalmente, ya sea si son varios en una exposición o son pocos de frente. ¿Por qué? Porque muchas veces te dan la descripción del puesto, el manual, y esperan que la gente lo vea y la gente a veces no lo lee y es mejor agarrar y sentarse y charlar y decirle, bueno, aquí está la descripción de puesto que en el mejor de los casos van a ser 3 páginas, ¿no? Entonces se empieza a charlar y dice, aquí tienes la obligación de hacer tal cosa y esto se hace de esta manera y se le explica a la persona. Te va a tomar más tiempo, pero vas a evitar muchísimos errores. Y además muchas dudas vas a despejar porque la persona puede agarrar y preguntar con mucha confianza, es primera vez que se está enterando, puede decir, ¿y qué hago si me falla esto? ¿Y qué hago si me falla lo otro? ¿Qué hago si quiero obtener información de este lado? Y se le puede dar nombres, y esta información se la pides a fulano de tal, del área tal. Entonces, esto hace que la persona pues se vaya preparando para llevar a cabo el trabajo de la mejor de manera posible. Luego, esta inducción va a facilitar, por ejemplo, que la persona se entere rápidamente cuáles son las normas, las leyes, los procedimientos, el reglamento interno, los horarios, los beneficios que tiene la empresa para él, ¿no? Y va a empezar a conocer más a fondo la organización. ¿Con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de integrarlo y generar compromiso en la persona para que ésta se sienta identificada. Después de un proceso de inducción, mientras mejor es el proceso de inducción, la persona se va a sentir más identificada con la empresa y, por supuesto, se va a sentir como que rápidamente ha sido, no sé, pues, absorbida inclusive por parte de la cultura organizacional, que es lo que nos interesa al final. Miren ustedes, cuando le proporcionamos información, un poco de historia, misión, visión, valores. Es lo que se le proporciona. Esto es bien importante. La administración de recursos humanos, uno de los objetivos principales que tiene es que la gente esté alineada con la misión, visión y valores. Y es este el momento de la inducción donde se hace que las personas conozcan.
Y aquí es donde se les presenta la misión y se les explica la misión y se les hace entender la misión y se los anima a que pregunten, a que indaguen más sobre a qué se refiere, qué quisieron decir con esa palabra. Aquí es que el momento en el cual le decimos cuál es nuestra visión, dónde queremos estar en los próximos 5 años, cómo queremos ser reconocidos como empresa, qué estamos haciendo para eso, qué es importante para nosotros y los valores también. Y que los valores no son simplemente eslogans ahí de transparencia, honestidad y todos los valores que se ponen en muchas organizaciones, que al final la gente se ríe en esos valores, no lo ven como eslogans de publicitarios, sino lo ven como lo que son brújulas de comportamiento de la gente. Si nosotros decimos que vamos que para nosotros el valor principal es la honestidad, todos actuamos con honestidad. No podemos poner una cosa y no actuar porque no estaríamos directamente actuando en el logro de la misión y la visión de la empresa. Y eso ha hecho la diferencia en el área de recursos humanos. Alinear a la gente con el logro de la misión, la visión, los objetivos estratégicos y toda la estrategia empresarial que se tiene. Esa es la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa que no logra sus planes estratégicos. La diferencia radica principalmente en que la gente entienda su misión, su visión, sus valores, sus objetivos y que entienda en general el marco filosófico organizacional que es todo esto que comprende. Y que la capte, no solamente la entienda, sino que la asuma como suya. Queremos ser reconocidos como visión, queremos ser reconocidos como la institución o como la empresa que mejor servicio presta a sus clientes o contribuyentes, digamos, dependiendo si es público o privado. Por el trato cálido, por el trato amable. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, en esta empresa tengo que ser amable, tengo que ser cálido, tengo que tratar bien a la gente. Entonces, lógicamente, si asume eso, la persona ya va a estar contribuyendo al logro de la misión visión, ¿no? O honestos en una organización pública, por ejemplo. Transparentes, honestos. Pero cuando vemos estos valores en una organización y resulta que estamos haciendo fila un ratito y alguien se nos acerca para decirnos si no queremos ayuda para que nuestro trámite salga más rápido, ¿cómo vamos a estar yendo de acuerdo a los valores y a la misión? Es porque la gente que trabaja en la organización no entiende. Y esa gente prácticamente no debería estar en la organización. ¿Sobre qué más se proporciona información? Productos, servicios que ofrecemos. ¿Cuál es nuestra posición en el mercado? ¿Somos líderes? ¿Somos seguidores? ¿Cuál es nuestro producto estrella? ¿Cuál es el que más vendemos? ¿Cuál somos reconocidos? ¿Qué tiene en particular? Y información sobre el puesto. Porque muchas veces las personas llegan y si no son del área de producción, les preguntan, ¿y qué hacen en este aspecto? Y la gente lo único que hace es decir, bueno, yo trabajo en el área de finanzas, no sé qué productos se venden, entonces eso no debería existir, ¿no? E información sobre el puesto. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el objetivo del puesto? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el manual de procedimientos, si lo tuviéramos? El manual de procesos que debo seguir. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué tiene que hacer ese informe de esa manera? ¿Por qué tiene que entregarlo en ese formato? Cuando nosotros le explicamos a las personas claramente por qué tiene que hacer las cosas, eso tiene más sentido para las personas. Tiene más sentido porque cuando le explicamos cada cuánto, lo importante es presentarlo en fecha. Entonces, este es el momento en el cual tenemos que hacer eso. ¿Qué facilita un buen proceso de inducción? Va a facilitar, por un lado, que las personas entiendan las políticas de recursos humanos. Desde qué día nos pagan, cómo se hacen las promociones, cómo se hace la evaluación del desempeño. Miren qué tan importante es entender el día de pago. Si uno le dice a las personas aquí en esa institución pagan hasta el 10 de cada mes, que esto me acuerdo que en las instituciones públicas más o menos es así, hasta el 10 de cada mes. Entonces, esa persona sabe que antes del 10 no puede estar preguntando cuándo pagan. Que tiene que agarrar y hacer su presupuesto hasta después del 10.
porque por ley él va a recibir su sueldo hasta el 10, puede ser el 8, puede ser el 7, puede ser el 5, pero hay tiempo hasta el 10. Y por ejemplo, aquí, si la política que en muchas empresas privadas, por ejemplo, la política es el último día el último día de trabajo. Se paga el último día hábil del mes, así inclusive lo pone. Entonces él sabe que ese viernes o ese lunes, ¿no? Que cae 31 del mes o 30 del mes, ese día va a tener su cheque, porque es política. Entonces, todas esas cosas también son necesarias decírselas a la gente. No nos olvidemos que las personas muchas veces están esperando porque tienen otras obligaciones que cumplir. Y para que así sepan exactamente a partir de cuándo podrían cumplir con esas obligaciones. Se les puede informar sobre qué beneficios cuentan, cuándo puede sacar vacaciones, cuál es el proceso para permisos, las tolerancias que puede haber, por ejemplo, es importantísimo. Se puede tener tolerancia aquí en nuestro país, que es bastante convulsionado. Por ejemplo, si hay paro de transportes, hay tolerancias, ¿no? Si pasa algo, hay no, sé, tolerancias de 5 minutos por retraso diario, todas esas cosas, bonos, si hubiera algún tipo de bonificación, si se llega a un nivel de ventas, si se llega a un nivel de compras, lo que sea, ¿no? Qué días especiales existen, el día de la empresa, se festeja el día del trabajo, el día del padre tienen libre los padres, todo eso, o tienen media tarde o lo que sea, o tienen mediodía, perdón, o lo que sea. Entonces aquí es cuando se le dice, si la empresa cuenta con una guardería, por ejemplo, donde si él tiene hijos menores o menores de 5 años, lo podría traer y dejarlos 5 años, 6 años, lo que sea, ese es el ejemplo, ¿no? Y ahí en la guardería se lo van a cuidar se lo van a cuidar a su niño. Si tiene que utilizar uniformes, ¿qué uniforme tiene que utilizar el lunes, el martes? Cualquier cosa, este es el momento en el cual se hace. La inducción da para todo eso. Le habíamos dicho que la finalidad principal es integrar lo más rápido posible a la empresa, darle ese compromiso a la persona. Y miren, ustedes podemos hacerlo a través de un video institucional, que la podemos ver a la persona. Bueno, un video que ahora puede estar en la nube, puede estar en el internet de la gente. Es mucho más fácil hacer esto ahora. Puede ser un video que esté de acceso restringido en YouTube. O sea, eso no hay excusa. Ya no se necesita grabar una cuestión así en físico, un CD, como se hacía antes. Ahora es una cosa muy práctica, inclusive se puede cambiar. Yo tuve la oportunidad de ver en ese proceso de inducción que les digo, por ejemplo, salía cada uno de los gerentes de la institución y te lo presentaban, salía con fotos, salía con profesión, cuánto tiempo trabajaban en la empresa, muchos datos, ¿no? Muchos datos de la persona. La ibas conociendo prácticamente. ¿No? Ibas conociendo. Y entonces, ahora es tan fácil que si cambiáramos un gerente, se cambia ese pedacito de la grabación y, bueno, y se mantiene actualizado mucho. Antes había que grabar CDs y eso era un problema, digamos, por eso no hacían las empresas, pero ahora ya es mucho más simple. Algunas empresas pueden utilizar trípticos, cada vez menos, digitales, por supuesto, ahora, fotos de eventos donde se muestre lo que se hace, actividades deportivas, actividades diferentes aspectos positivos de la empresa, si la empresa practica la responsabilidad social empresarial, algo que haya hecho para, no sé, para los hijos de los trabajadores o para el barrio donde está. Aquí es donde se le puede dar un manual, eh, se puede dar la bienvenida directamente, un tour de conocimiento y una serie de herramientas para lograr que la persona se sienta bienvenida a la organización. Para esto vamos a hablar un poco de los manuales. Y les digo, esta es otra, por ejemplo, otra ventaja que se tiene actualmente en las empresas, que ya los manuales no tienen que ser necesariamente impresos, es más, ya no son impresos, son digitales, pero ahí puede estar todo lo que la persona puede necesitar para cada puesto de trabajo. Se puede individualizar desde el área de recursos humanos. Por ejemplo, desde el manual de inducción al puesto, no sé, analista de recursos humanos o analista de sistemas, lo que sea. Y entonces en ese manual decirle exactamente ahí puede estar su descripción de puesto, puede estar la forma que se lo hace y muchas cosas personalizadas.
¿Qué cosas se debe solicitar antes de que la persona llegue a trabajar? Eso es muy importante porque hay empresas inclusive que una persona llega a trabajar y nadie sabe que está llegando a trabajar ese día. La secretaria le pregunta, ¿así quién es usted? Bueno, estoy incorporándome. Desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Entonces, hay cosas que se tienen que hacer antes de que la persona llegue. Por ejemplo, prepararle su escritorio, su equipo, ver que tenga el software necesario, el material, si va a tener un lápiz, un cuaderno, hacerle habilitar su correo institucional, configurarle el teléfono, si va a tener teléfono en su escritorio, o sea que rápidamente que le pongan el nombre para que cuando llame sepan quién es, de dónde está llamando. Si va a usar tarjetas magnéticas de ingreso o si le van a tomar las huellas digitales para marcar, también, digamos, se la puede citar a la persona para que haga ese tipo de cosas. Eh, También se la puede esperar con los uniformes, si dota uniformes la empresa, si tiene una tasa institucional, si tiene un pad, si tiene agendas, bolígrafos, todo ese equipo que cuando llega la persona se sienta que realmente la estaban esperando para trabajar. ¿Qué errores típicos se tienen en unos procesos de, de inducción? Vamos a ver los errores y las consecuencias. Los errores, por ejemplo, no tener un programa de inducción es un error. No tenerlo. Contar con un programa de inducción deficiente y superficial es otro error. O sea, simplemente hacerlo porque sí. Y no continuar o no hacer el seguimiento al jefe inmediato superior también es un error. Se piensa que la inducción la tiene que hacer recursos humanos, ya le presentó a la gente y listo. No, hay que agarrar y hacer seguimiento al jefe inmediato superior durante los 2 o 3 meses que vaya a durar la inducción. Preguntarle cómo está yendo, si le falta algo, si necesita, qué ubicó, no sé, algo que se puede hacer. Cuando no se tiene, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando no se tiene ningún programa de inducción, bueno, la persona puede entrar a trabajar y va a estar llena de dudas, llena de preguntas, y como es de pronto, es como lanzar a alguien a la piscina sin que sepa nadar, ¿no? Que se salve como pueda, que pregunte como puede, va a estar llena de dudas, va a cometer muchos errores, va a tardar en hacer el trabajo, esa es la consecuencia. Quizás necesite información de alguien y bueno, pues va a ir por las ramas preguntando a uno a otro. O sea, esa es la peor consecuencia de no tener un programa de inducción. Cuando se tiene un programa de inducción incompleto o deficiente, una de las consecuencias va a ser claras, la impresión que se va a llevar el nuevo trabajador. Se va a llevar la impresión de que se tiene un desorden, de que no, la empresa no es lo que parecía ser. Imagínense que les den un reglamento interno desactualizado, un manual de funciones desactualizado, entonces se va a llevar muy mala impresión. Entonces eso es algo que puede ser como una consecuencia. Entonces, y el tercero, el no hacer el seguimiento, bueno, pues lo vamos a dejar al jefe, si puede o que tome o no tome la responsabilidad de hacer el seguimiento a su nuevo trabajador. Entonces, esto se tiene que hacer como recursos humanos el seguimiento, porque el jefe se puede olvidar. O sea, lo mejor es estar ahí, preguntarle constantemente si lo está haciendo, si le delegó funciones, cómo está respondiendo, si tiene alguna falla, si los podemos ayudar en algo como recursos humanos, quizás, no sé si le falta alguna capacitación, le falta algún conocimiento que nosotros podríamos proporcionarle. ¿Por qué? Porque nos interesa que esa persona, al final, cuando se haga cuando se decida que la persona continúe trabajando en la organización, bueno, pues sea positivo y no que resulte que le preguntemos al jefe y le digamos, ¿y esta persona cómo está? Nos diga, no sirve. Pues para eso nos podía haber dicho antes. Y por ahí nos dice, no sirve. ¿Por qué? Porque no maneja, qué sé yo, no maneja ningún paquete ofimático. Y quizás eso lo podíamos haber solucionado, ¿no? Entonces, es importante que por ese motivo hagamos este seguimiento. Un buen programa de inducción lo que va a hacer es facilitar al personal, a ese personal que está ingresando a la organización, que se vuelva productivo lo más rápido posible, engrane lo más rápido posible, que empiece a dar resultados lo más rápido posible, ¿no? Entonces, que el área para el cual ha sido contratada se sienta beneficiada con su trabajo también lo más rápido posible. Esta adaptación
que sea lo más eficiente posible para el beneficio de la empresa. Porque tarde o temprano hay personas que se pueden adaptar por sí solas, las soltamos y de seguro van a haber algunas que lo van a hacer muy rápidamente, otras que lo pueden hacer más lento, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar esto al azar, porque por eso existe el área de recursos humanos. Existe el área de recursos humanos justamente para hacer que este cambio de personal sea lo menos traumático y lo menos costoso en tema inclusive de dinero posible para la empresa. Vamos a ver aquí ahora un pequeño plan de inducción. Miren ustedes, esto puede ser esa primera inducción que se tiene desde que se le da la bienvenida a la persona. Podemos poner cuál es el objetivo de la actividad, darle la bienvenida, qué actividades vamos a hacer, quiénes van a estar a cargo de esto y cuánto tiempo aproximadamente puede durar. Le damos la bienvenida, ¿no? Entonces, pues, puede tomar media hora, puede ser una inducción general donde le vamos a hablar de la misión, la visión, los valores, la seguridad industrial, todo lo que tengamos que hablar de la persona. Lo puede hacer también el área de recursos humanos, el analista de recursos humanos, donde se le va a hacer la entrega del material, se le va a hacer la explicación de los diferentes manuales que se le va a entender, de la misión, visión, y esto nos puede tomar unas 3 horas quizás, ¿no? Para este caso, no todas, va a ser lo mismo. Imagínense una empresa pequeña que no tiene misión ni nada, no necesita hacer tanta cosa, ¿no? Pero una empresa más grande que tenga sucursales, subsidiarias, ¿no? Quizás necesita inclusive hacer más. Y un recorrido por la planta, por el lugar, que digamos, dependiendo del tamaño también, nos puede tomar una media hora, como nos puede tomar 2 horas. Y si tenemos sucursales, quizás lo hagamos visitar algunas sucursales. Un buen plan de inducción para un primer día, mire, puede tomarnos una mañana, digamos, de manera general y parte de la tarde. Algo importante que tenemos que hacer para mejorar nuestro proceso de inducción es hacerle una evaluación a este proceso. O sea, que la gente que ha sido sometida a esta evaluación nos dé su opinión cómo ha sido. Miren, y para eso podemos diseñar un cuestionario o una encuesta muy simple como esta. Por ejemplo, aquí, evaluación del proceso de inducción, podemos poner elementos de protección personal. ¿Cómo y quién solicitarlos? ¿Es clara la explicación? Sí, no. Quisiera tener más información. Entonces, quizás algo no estemos explicando bien. Entonces, para el próximo proceso podemos mejorar, ¿no? Entonces, para recibir un poco retroalimentación de cómo está nuestro proceso de inducción. Y aquí podemos tener inclusive, como decíamos, el seguimiento al proceso de inducción por el área de recursos humanos para poder ver cómo está la presentación de los diferentes materiales que estamos entregando. Por ejemplo, aquí, esta es de una ONG, creo. Presentación del código de ética, o sea, cómo se ve el código, que está muy malo, bueno, regular. Entonces, presentación del reglamento interno, o sea, cómo está hecho el reglamento interno. O sea, esto nos va a dar la posibilidad que la persona que está recibiendo todo este material nos diga que algunas cosas quizás podamos mejorar para que los próximos que vengan puedan ser mejor inducidos, ¿no? Mejor inducidos para que así, inclusive en los procedimientos, es de una financiera, por ejemplo, metodología de la banca comunal, si ha sido bien, si ha sido o no ha sido bien explicada, ¿no? Toda esa cuestión para poder, esto es una evaluación que nos hace las personas que reciben la inducción. Y así, digamos, adecuado, por supuesto, a cada uno de los comentarios, preguntas, acuerdos o desacuerdos sobre el tema. ¿Alguien que quiera comentar sobre este proceso? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia que nos pueda compartir sobre un proceso de inducción en alguna empresa? No, Yo lo no. hice, Adelante, no Pamela. sé si se me escucha. Bueno, Sí, en sí. realidad sí, sumamente importante los puntos que señala y la verdad es que me hizo por primera vez discrepar un poco en relación a dos procesos de inducción que tuve en, en dos diferentes empresas. Ya, Justamente muy similar al suyo en una empresa de seguros, Nacional Vida se llama la empresa, era muy agradable, ¿no? O sea, todos los pasos que usted señaló es lo que me hicieron a mí. Viajé, estuve en todas las áreas, etcétera, ¿no? O sea, es súper, súper interesante, conocí la visión del negocio, los manuales, reglamentos, etcétera, ¿no?
Ujú. Y realmente fue súper diferente esta última experiencia, en donde, bueno, literalmente yo no sabía ni siquiera dónde tenía que pasar clases. Me dijeron, vas a ir a tal sede y ya realmente no supe, digamos, ¿no? Entonces, me conflictué bastante en el tema del primer día de clases porque me topé con varios esquemas que no conocía, no había predisposición de equipos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuán importante realmente es el tema de la inducción para optimizar sobre todo el trabajo que uno va a ejecutar en la empresa o institución, ¿no? Eso como comentario, listo. Así es, Pamela. O sea, los que hemos vivido un momento, digamos, podemos decir hasta desagradable, cuando llega a un lugar y bueno, no saben ni siquiera que estamos llegando, ¿no? Y no saben ni siquiera que estamos viniendo y de pronto aparecemos ahí, ya estamos pasando por un momento estresante de entrar, de ser el nuevo del trabajo, y para todavía que a veces nos tengan sentados 15 minutos mientras averiguan dónde va a ser nuestro escritorio, ¿no? Entonces, desde ese punto hasta no tener con qué ingresar y tener que hacer llamar, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Por eso es que nos preocupamos mucho en recursos humanos para que esos procesos sean lo más cómodos posibles, para que la gente se adapte lo más rápido posible y se vuelva productiva lo más rápido posible, ¿no? Yo me acuerdo de eso que les comenté justamente de la universidad, la última, que donde decidí, miren qué tan importante puede ser un proceso de inducción, pero yo he dado clases en Bolivia en más de 8 o 9 universidades, ¿no? Entonces, y la verdad, en el tema de posgrados, por sobre todo, y en pregrado también he dado en algunas, pero en esta última universidad ya van a ser 6 años prácticamente, pero no me voy porque no quiero irme, porque me siento muy bien desde el momento que llegué cuando me hicieron el proceso de inducción, realmente, desde el proceso de selección, luego el proceso de inducción, vi que era una universidad totalmente que trataba muy bien a las personas. No trataba muy bien, tomaba en cuenta, o sea, realmente creía que el recurso humano más importante de la empresa eran el personal. O sea, y eran los docentes en particular. Y esa autonomía que te dan para poder trabajar y para poder llevar el curso y esas decisiones que nadie te tengan que estar diciendo, digamos, o dando pautas sobre cómo. Realmente me siento muy bien porque me dan mucha libertad de actuación como docente y el trato es muy bueno. Es tanto así que prácticamente ni siquiera nos tenemos que preocupar por ya nosotros sobreentendemos con los docentes que el pago está ahí en el último día del mes. O sea, manejan muy bien los recursos humanos. Y no falta, y te mandan un mensaje al teléfono diciendo que ya su depósito fue hecho, no hay por qué preocuparse. Y cuando tienes por ejemplo, un percance que no puedes ir a clase y decides de pronto dar la clase virtual, se mueve para que todos los estudiantes puedan tomar la clase virtual. Realmente, digamos, se nota claramente el manejo responsable y serio de lo del recurso humano, ¿no? Para que la gente se sienta muy bien. Cuida mucho a sus docentes. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Vamos a escuchar una participación más y con eso vamos a dar por concluido este tema. Dalia Quispe Alejo, ¿está? Buenas noches, sí, Magister. Adelante, Dalia, coméntenos. ¿Qué le parece? La verdad es muy interesante, ¿no? Y muy importante el proceso de inducción. Bueno, actualmente yo solo he trabajado en una institución y sí es bastante incómodo cuando no hay ese manual de funciones o que te expliquen más o menos cuáles van a ser tus responsabilidades en sí. Cuando yo al menos he ingresado a esta empresa, entonces prácticamente solo eran comentarios, ¿no? De los compañeros de esta forma se va a trabajar y ya, y es muy incómodo también y saber, ¿no? A qué hora es el desayuno y demás. Sí. Realmente, son cosas que se pueden evitar totalmente. ¿Para qué hacerles pasar por eso a las personas? O sea, realmente se pueden evitar. Adelante, Arlet, Noelia Patiño. Levantó la mano. Y Magister, buenas noches. Ah, Justamente es una
¿cómo se diría? Anécdota o experiencia. Ujú. Bueno, recién egresada, recuerdo que fue, bueno, empecé yo haciendo una práctica. Entonces allí sí, ¿no? Me explicaron qué vaya a hacer, bastante la inducción, ¿no? Que justamente nos presentó, entonces yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer, ya, bueno, en una práctica. Posteriormente ya para trabajar en otra institución que no voy a decir el nombre, era una empresa privada, eh, justamente era el departamento de recursos humanos, pero lastimosamente no tuve ningún tipo de instrucción, entonces fue bastante complicado para mí poder desenvolverme con mayor facilidad, si podría decirse, ¿no? Que no sabía exactamente qué tenía que hacer y directamente venían todas las actividades que tenía que realizar y no tenía ese manual de funciones e incluso hacía otras cosas que no eran parte del cargo. Entonces era bien, eso fue bien complicado, ¿no? Salir como que a flote para realizar un buen trabajo. Obviamente no, para nada es una excusa, ¿no? Pero era como que te sientes, no sé qué palabra usar, pero era bien incómodo, como Solo, decía la solo, compañera. te sientes solo, desprotegido, te sientes, claro que te sientes mal, ¿no? Sí, sí, realmente sí era así, sí, sí, bastante. Incómodo. Incluso ya tenía miedo, ahora qué voy a hacer, qué tengo que hacer, así. La verdad que sí, así era. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a hacer? A las empresas nos interesa que la persona se sienta cómoda porque así va a hacer mejor su trabajo. Así va a hacer mejor su trabajo, por supuesto. Y si no sabe hacer algo, va a tener inclusive la confianza suficiente como para decir, esta parte no sé. Yo una vez, mire cómo me hacen recuerdo ahorita, eh, trabajaba en una organización eh, y entró a trabajar una persona. Esto era en La Paz, yo trabajaba en La Paz. Y de pronto entró a trabajar una persona, yo lo veía al señor sentado, era un señor mayor, sentado frente a su computadora, era su primer día de trabajo, y bueno, pues lo más, más sus compañeros de trabajo de hacer lo saludaron, ¿no? Pero nadie más, o sea, todo el mundo tenía cosas que hacer. Y entonces cuando yo lo miraba así como esperando algo. Me acerqué porque yo era un muchacho y era busca charla, ¿no? Me acerqué a conversar con él un ratito y me di cuenta que él estaba estoy hablando desde hace 30 años atrás, eh, él no sabía encender la computadora y estaba mirando la computadora y la miraba y le daba miedo tocar ningún botón, entonces la miraba de un lado, la miraba de otro, también le daba vergüenza preguntar. Y entonces cuando yo me le acerqué un poco y me di cuenta de que eso estaba pasando, no tenía nada que ver conmigo, iba a ser un colega simplemente. Y ahí fue, agarré y me di cuenta de eso, y él se sintió un poquito en confianza y me dijo, no la puedo prender. Claro, había cambiado los botones, quizás otro ladito, era otro tipo de computadora. Y bueno, pero se la prendí la computadora, pero en ese momento, claro, para mí fue algo anecdótico, digamos, haberlo ayudado al señor, pero ya estaba como 2 horas y no había prendido siquiera la computadora. Entonces, todas estas cosas nos pueden pasar. Quizás ya eso es una cuestión que pasaba hace 30 años. Pero lo mismo puede pasar aquí, digamos. De pronto no se le habilita el correo, no se le habilita los accesos al sistema a una persona y la persona no sabe qué hacer. Y como todo ahora, muchas empresas usan CRMs y todos los trámites se hacen a través de la computadora y no sabe cómo entrar y nunca ha manejado un sistema empresarial, entonces es complicado. Entonces, para esto es mejor hacer procesos de inducción lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible, dedicarle el tiempo para que se pueda hacer. Ok, hemos concluido esta primera parte, vamos a hacernos una pausita, ¿les parece muy bien? Ya van a ser las 8:25, podemos volver a las 9 menos 20. ¿Les parece bien? 9 menos 20. ¿Sí? Sí, de Sí, está acuerdo. bien. Ok, listo. Volvemos para la segunda parte entonces de la clase. Brechas entre, gracias, algunas brechas entre lo que necesita el puesto de trabajo y las capacidades y las habilidades que tenga la persona que lo está desempeñando. Entonces, en ese momento llega el momento en que debemos
aminorar esas brechas. Y para eso utilizamos herramientas de capacitación y desarrollo de las personas. Para esto es importante entender que las personas o la personalidad humana básicamente está definida por dos factores bien importantes. Está determinada por la genética heredada, que es lo que heredamos de nuestros padres, lo que viene en el gen. Nuestra personalidad es por eso que heredamos el carácter, la personalidad de unos padres, los rasgos de personalidad de nuestros progenitores, abuelos, eh, y también está dada por el medio ambiente. Y ese medio ambiente que llega a afectar nuestra personalidad prácticamente desde los primeros días en los cuales estamos ya en la vida, ¿no? Entonces esto vamos a ser afectados por nuestros hermanos, en la escuela por nuestros compañeros, por nuestros amigos. Todo esto, el medio ambiente va a llegar a influir en nuestra personalidad. Y eso es importante agarrar y entenderlo. ¿Por qué? Porque también en el trabajo, el ambiente laboral, va a influir en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, si nosotros como organización tenemos eh, ciertos valores que hemos determinado, tenemos un clima organizacional que queremos mantener o que queremos mejorar, pero sobre todo tenemos una cultura organizacional, que hemos dicho que prácticamente la cultura organizacional es como la personalidad de la gente de las organizaciones. O sea, la personalidad de las organizaciones más o menos está dada por la cultura organizacional. Entonces, esa cultura va a llegar a afectar a las personas que trabajan con nosotros. Podemos afectarlas positiva como negativamente. Por supuesto, desde el área de recursos humanos, lo que vamos a intentar siempre es moldear esta cultura de tal manera que resulte beneficiosa para la organización, ¿no? Eso es lo que más nos va a interesar sobre todo. ¿Cuál es el objetivo de hacer capacitación dentro de las organizaciones? Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener un equilibrio entre los conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas, experiencia que tenga la persona, el colaborador y las necesidades del puesto de trabajo. En esto vamos a tener por un lado las necesidades del puesto de trabajo y por otro lado las aptitudes del nuevo empleado, como por qué los hemos contratado, por qué habilidades hemos contratado, lo que le hayamos dado nosotros de conocimiento en el proceso de inducción y el proceso de capacitación en sí, que ya es un acompañamiento permanente para que la gente pueda desarrollar el puesto de trabajo. Entonces, la capacitación se va a encargar justamente de que todo eso, esa experiencia, esos conocimientos, esas habilidades que la persona ha traído para ingresar a trabajar a la organización y por la cual hemos contratado, nosotros esa brecha que existe entre las necesidades del puesto y lo que éste tiene, puedan ser zanjadas con procesos de capacitación. Ese es el objetivo principal. Algo que tenemos que entender sobre todo que el recurso humano, es decir, las personas, eh, pueden ser incrementados en sus competencias a diario. Es decir, pueden las personas que nosotros, el equipo que tengamos que dirigir, el equipo de trabajo, las personas pueden llegar a nosotros con ciertas habilidades, ciertas actitudes, ciertos conocimientos y nosotros como directores de recursos humanos o directores de área podemos hacer que estas personas se vuelvan mucho más valiosas y formen parte de ese capital intangible de las organizaciones. Y este capital intangible o este activo intangible de las organizaciones puede ser el factor más importante para la competitividad de la empresa, ¿no? Entonces, aquí puede darse la gran diferencia. Si nosotros no nos preocupamos porque las personas tengan la suficiente capacitación, sean cada vez más competitivos, no estaríamos aprovechando al máximo a el talento de las personas dentro de la organización. Si simplemente nos dedicamos a explotar lo que tienen, no nos olvidemos que los conocimientos pueden ser obsoletos, pueden volverse obsoletos rápidamente, es decir, salen nuevas cosas, salen nueva tecnología, las personas tienen que estar actualizándose permanentemente para ser ese factor importante de competitividad dentro de la organización. Para esto debemos entender que un poquito la diferencia entre capacitación y desarrollo.
Capacitación, por un lado, está orientada sobre todo al desarrollo de habilidades técnicas, operativas, para que las personas puedan desarrollar mejor el puesto de trabajo dentro de la empresa. Y desarrollo, esto es un programa que va sobre todo dirigido a los colaboradores, a los empleados, que queremos que de cierta forma vayan preparándose para adquirir nuevas responsabilidades, o sea, es decir, vayan ascendiendo dentro de la empresa, los vamos desarrollando para que sean los futuros supervisores, los futuros jefes, los futuros gerentes. ¿Para qué? Para que la empresa tenga esa posibilidad de renovación de sus cuadros de mando y que en ningún momento se vea arriesgada la competitividad de la empresa por falta de personas capacitadas para cumplir cualquier puesto de trabajo, ¿no? Hay puestos de trabajo que son estratégicos dentro de las empresas y que deben necesariamente tener lo que se conoce en recursos humanos como backup, es decir, personas que los vayan a reemplazar en cualquier momento, ya sea porque esa persona se va a ir de vacaciones, porque esa persona se enferma, porque esa persona fallece incluso, o porque esa persona simplemente decida retirarse o decida jubilarse. Entonces, en ese momento tenemos que tener nosotros la persona que lo pueda reemplazar y para eso vamos desarrollando el talento que tenemos, las personas que tenemos y que cuando llegue ese momento podamos nosotros rápidamente saber qué hacer o a qué persona nombrar. Esto nos va a dar, por supuesto, grandes posibilidades de mantener la competitividad dentro de la organización. Todo esto se conoce como la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento dentro de la organización. Y la cuestión de conocimiento tanto en habilidades técnicas, habilidades de interrelacionamiento personal, conocimiento del negocio en sí, conocimiento de los clientes, conocimiento del producto. Entonces, todo esto lo tenemos que gestionar de tal manera que en ningún momento se vea en riesgo la competitividad que hemos logrado alcanzar gracias a la buena gestión del talento dentro de las empresas. El papel de la capacitación dentro de la empresa es un papel primordial. Formar a las personas en la empresa tiene un valor estratégico para la organización. No las formamos simplemente por el hecho de que queremos enseñarles algo, sino les queremos enseñar algo útil que pueda incrementar la productividad de la organización y marcar la diferencia entre nuestra empresa y la competencia. Ese es el objetivo de capacitar a la gente. Y si ustedes se ponen a pensar, en este proceso es un proceso de ganar, ganar. Gana tanto la empresa porque tiene capital humano actualizado, pero por otro lado también gana el individuo que está siendo sometido a estos procesos de capacitación porque es un individuo que sube su cotización en el mercado. Las grandes empresas, las empresas globales, sobre todo internacionales, capacitan muy bien a sus empleados. Y cuando los empleados en algún momento deciden irse de las empresas, fácilmente consiguen trabajo en otras organizaciones. ¿Por qué? Porque se sabe que esa gente viene capacitada, actualizada permanentemente y su valor dentro del mercado de recursos humanos sube bastante, ¿no? Entonces eso le beneficia también a la persona de manera individual. ¿Por qué? Porque si nosotros lo capacitamos a una persona, esa persona cuando se retira de la empresa no deja sus conocimientos, se las lleva, sus experiencias, y entonces eso hace que por supuesto sea un recurso humano muy cotizado en el mercado. Entonces, por este hecho, es que también que el proceso de capacitación, cuando sobre todo hemos elegido a las personas correctas, esas personas que quieren desarrollar su carrera profesional, esas personas que son ambiciosas y quieren subir en la jerarquía dentro de la organización, se sienten muy comprometidas y agradecidas con las empresas que les brindan este tipo de capacitaciones, porque muchas veces las personas no tienen otras prioridades en sus vidas como para poder invertir en su propio desarrollo. Entonces, cuando la empresa se encarga de esto, es un ganar-ganar. Gana la empresa, tiene personal más capacitado, y gana el funcionario, gana el, el colaborador, porque este entrenamiento y esta capacitación lo vuelve mucho más cotizado en el mercado, si ustedes quieren verlo. Los procesos de capacitación y desarrollo, por lo general, lo que van a llevar, traen como consecuencia va a ser que las personas van a tener que aprender muchas cosas y desaprender otras.
van a aprender nuevas actitudes, soluciones, ideas, conceptos, van a modificar hábitos. Miren qué tan importante es esto de los hábitos para las organizaciones, comportamientos que le van a permitir ser mucho más eficientes, mucho más eficaces, pero para eso también van a tener que olvidar y desechar hábitos que tenían perjudiciales, conocimientos obsoletos. Miren, cuando tenemos, por ejemplo, en el área legal, capacitamos a una persona en una nueva normativa, ¿no? Vamos a ver, digamos, una nueva normativa laboral o tributaria. Esta persona va a tener que desechar la antigua normativa que existía y adaptar lo que está vigente. Entonces se va a volver una persona totalmente competitiva en el mercado. Y este proceso, por supuesto, es un proceso que va a necesitar niveles de sacrificio por parte de la empresa y por parte del colaborador. La empresa se va a encargar sobre todo de ofrecerle conocimientos, va a invertir en la formación de la persona, siempre, por supuesto, bajo el concepto de inversión, que es invertir para obtener algo más. O sea, no voy a capacitar a una persona en algo que no va a utilizar, que no le va a significar a la empresa una mejora de su posición competitiva o traerle más ingresos si ustedes quieren verlo así. Ahora, para llevar a cabo estos procesos de capacitación, existen ciertos factores, tanto internos como externos, que van a hacer que las personas se puedan capacitar y puedan formarse y puedan adquirir nuevas habilidades y conocimientos de una manera mucho más efectiva. Para esto tenemos los factores internos que tienen que ver sobre todo con la persona como tal. Sus niveles de inteligencia, su tipo de inteligencia que tenga. Tenemos que considerar el tipo de inteligencia que tenga, o sea, ya tenemos que salir de ese concepto un poco antiguo que las personas inteligentes son solamente aquellas que les va bien con los números o con la lógica, sino hay otro tipo de inteligencias. Para eso se toma en cuenta, por ejemplo, mucho en la capacitación la teoría de Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples. Hay personas que tienen, nos habla básicamente de 8 o 9 inteligencias que puedan tener las personas, donde está la lógica matemática, donde está la inteligencia musical, la inteligencia de relaciones interpersonales. Entonces, el tipo de inteligencia que tenga la persona va a ser un factor importante para su nivel de capacitación. El temperamento que tenga la persona. Hay personas que están mucho más dispuestas a someterse a procesos de desarrollo, procesos de crecimiento profesional y personal. O sea, cuando me refiero a profesional me refiero a cosas técnicas y cuando me refiero a personal son sobre todo esas habilidades blandas que son muy importantes para la organización, que tienen que ver sobre todo cómo se lleva a la persona, cómo se comunica a la persona, cómo lidera a la persona. Entonces, eso es estas habilidades le van a servir tanto en ese puesto de trabajo como en futuros puestos de trabajo. Tiene que ver también entre los factores internos la salud de la persona. No nos olvidemos que en las organizaciones va a haber de todo, desde personas muy saludables a personas que no tanto. Entonces, tiene que ver esos factores internos. Hay gente que definitivamente por cuestiones de salud a veces no podría someterse a capacitaciones demasiado agotadoras o algún tipo de eso. Y las experiencias personales que hayan tenido en procesos de capacitación. Esto es muy importante. Hay personas que han visto su carrera impulsada por algún curso, por alguna especialidad que ha hecho con la empresa, y entonces estas personas están eh, como más dispuestas a someterse a procesos de capacitación. ¿Por qué? Porque han visto resultados positivos en su trabajo, y no solamente en su trabajo, sino en ascensos, en mejorar sus ingresos gracias a este tipo de capacitaciones y de conocimientos adquiridos. Y por otro lado, para que un proceso de capacitación sea exitoso, también tenemos que ver con factores externos. Desde el medio ambiente donde se realiza la capacitación, la forma en que hagamos la capacitación, el ambiente físico, las habilidades que pueda tener la persona o instructor o capacitador. Eso hace muchas veces cometemos el error de contratar a alguien porque es bueno en su trabajo, pero no tiene las habilidades para transmitir conocimiento, y entonces en ese momento, por ejemplo, quizás sea el mejor haciendo ciertas cosas, pero no tanto en transmitir ese conocimiento y enseñando a las personas. Entonces, inclusive cuando nosotros tenemos una empresa o una institución muy grande, algo que da muy buen resultado es
hacer nuestra propia base de capacitación, de capacitadores internos. Y esto se lo trabaja. Eso se lo trabaja como a estos capacitadores internos que tienen ciertas habilidades técnicas, se les enseña a transmitir conocimiento, ¿no? Se les da cursos de pedagogía, de cómo enseñar a adultos, y entonces esto enriquece mucho más la posibilidad de hacer. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una organización pública donde prácticamente cuando te nombraban parte como parte del equipo de capacitador interno, era una gran, digamos, era un gran privilegio que tenían las personas. O sea, era que algo que dominaban algún tema, que podían transmitir algún tipo de conocimiento, pero a este grupo se lo capacitaba en técnicas de capacitación, se le daba la posibilidad de actualizaciones más permanentes. Por ejemplo, en aquella época, cuando yo trabajaba en esos lugares, unos 20 años atrás más o menos, 15 años atrás, no era como ahora, el acceso a la capacitación ahora es mucho más barato. Las personas se pueden capacitar usando este tipo de capacitaciones virtuales con gente del exterior. En ese momento, la única forma de adquirir nuevos conocimientos de qué estaban haciendo en el exterior era viajando. Entonces, este grupo de capacitadores internos era como el privilegiado que viajaba a esos tipos de capacitaciones externas, captaba todo lo que tenía que aprender y luego venía y hacía la réplica dentro de la organización y instruía a toda la gente. Entonces, esa era una ventaja de ser un capacitador interno, ¿no? Entonces, eso va a influir la habilidad y para eso tenemos que, cuando se trata de capacitadores internos, prepararlos y cuando se trata de capacitadores externos, contratar a buenos, ¿no? A buenos que sean sometidos a un proceso de evaluación y después recontratar a los mejores, ¿no? Los métodos de enseñanza que se utilicen también tienen mucho que ver, eh, tiene mucho que ver el grado y profundidad de los temas tocados. Hay personas que tienen cierto conocimiento, digamos, básico, otros intermedio, otros elevado, entonces muchas veces se comete el error de inscribir a un curso de capacitación a una persona que tiene conocimiento elevado en un tema a un curso básico, ¿no? Donde la persona prácticamente siente que está perdiendo el tiempo porque ya todo eso lo conoce. Entonces, hacer un buen diagnóstico de necesidades de capacitación es primordial, saber el nivel en el cual está para que la persona realmente adquiera nuevos y no sienta nuevos conocimientos y habilidades y no sienta que está perdiendo el tiempo en una capacitación. Y además, que lo que vaya a aprender esté muy ligado a la práctica, porque ya las personas cuando, sobre todo adultas que ya trabajan, ellas aprenden algo, se interesan en algo que les vaya a ayudar en su día a día, que les haga el trabajo más fácil, eso los va a motivar mejor, que les ayude a minimizar el tiempo de ejecución, que les dé ciertos beneficios que noten ellos que les ayude en su trabajo. Si van a un curso de capacitación simplemente por cumplir, que también los hay, ¿no? Yo me acuerdo que sobre todo esto pasa en algunas instituciones, organizaciones donde por norma se tienen que hacer cursos, entonces los mandan a cursos que así que no les interesa, lo único que hacen es ir, dormirse en la capacitación y bueno, pues aparte de eso los hacen ir después del trabajo cansados, desmotivados y entonces en eso ven al proceso de capacitación como una carga más allá de que sea una ventaja, ¿no? Porque está mal direccionado. Eh, este proceso de capacitación es muy importante, la posibilidad de interrelacionamiento que pueda dar el instructor, interrelacionamiento entre el instructor y el aprendiz. La confianza para poder hacer consultas, para poder hacer participaciones, para la experiencia que tenga sobre lo que está hablando y pueda dar ejemplos tangibles de lo que está sucediendo, no simplemente ser una persona totalmente teórica, sino también que haya tenido vivencia sobre todo de los tiempos, del tema en el cual está capacitando, ¿no? Los ambientes físicos, como le decía, es primordial. Si capacitamos muchas veces, las empresas capacitan porque tienen ahí un ambiente, pero ese ambiente está lleno de ruido, ese ambiente está lleno de contaminación visual, no es el ambiente adecuado no tiene la ventilación adecuada. Entonces esto va a hacer que la gente, bueno, pues tienda a desaprovechar el conocimiento, ¿no? Todo eso tenemos que nosotros considerar para llevar un buen proceso de capacitación dentro de la organización. O fuera, por supuesto. Si no tenemos las condiciones, también tenemos que ver de hacerlas fuera de la organización. Entonces, capacitar a una persona es dotarle
de mayores aptitudes para que pueda desarrollar su puesto de trabajo. Mayores aptitudes para que esa persona que, me gusta poner mucho de ejemplo, hay personas que a veces salen muy tarde del trabajo, es decir, que la hora de salida 6:30 se están yendo 8:30, 9:30 a sus casas para volver a ingresar al otro día a las 8 de la mañana. Y muchas veces esto se puede deber a que la persona necesita capacitación en algo. No digo siempre, también puede haber una mala distribución del trabajo, pero muchos de esos problemas se puede ayudar a esa persona a que pueda ser más eficiente en lo que hace. Quizás enseñándole algún software, enseñándole alguna técnica, enseñándole a hacer cómo, mejorando algún tipo de procedimiento. Y miren ustedes qué tan significativo puede ser que para una persona que se sienta agobiada por la carga laboral, enseñarle a hacer más rápido su trabajo y que pueda salirse a la hora que tiene que irse de su casa, ¿no? Y no se sienta abrumada y no se sienta, no sé, hasta estresada por la cantidad de trabajo y que nunca le da tiempo y que prácticamente vive en el trabajo, y se va del trabajo pensando todavía en lo que le falta y el otro día vuelve a enfrentarse a la misma cantidad de trabajo. O sea, esto se puede aguantar por un tiempo, pero al final termina enfermando a la persona y al final no solamente enfermándola, sino cada vez volviéndola más y más ineficiente. ¿Por qué? Porque la está agotando, ¿no? Entonces, para eso es lo que se da la capacitación. Ese punto, por ejemplo, para mí, particularmente cuando yo dirigía equipos de trabajo, se veía que alguien demoraba demasiado en hacer su trabajo. Lo primero que antes de pensar que tiene mucho trabajo era ver cómo ayudarla a esa persona para que pueda hacerlo más rápido y pueda tener mayor tiempo de descanso. Y muchísimas veces se ha logrado, ¿no? Muchísimas veces. Digo, son incontables las veces que enseñándole a una persona a hacer algo, se le puede dotar de mejor calidad de vida en el trabajo. Entonces, este proceso de capacitación lo que se trata es de adecuar mejor el perfil de las personas al puesto de trabajo. ¿Qué significa eso? Adaptarlas y que sean mejor, que hagan más eficientemente su trabajo. Por supuesto, hay también una cantidad de mal diseño de puestos, ¿no? Cuando se diseñan puestos así que son extremadamente cargados en trabajo. Pero ahí también se ve la valía de la gente que contratamos, porque de verdad yo creo que una de las características de una persona es que cuando ve y tiene mucho trabajo, saca a relucir su talento y empieza a hacer las cosas a innovar en procesos, a innovar en organizaciones, a utilizar tecnología para hacer que permanentemente ella pueda realizar un mayor volumen de trabajo e inclusive subiendo la calidad, las revisiones, ¿no? Y sobre todo en esta época donde hay bastante ayuda tecnológica, y actualmente sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Miren qué tan importante va a ser el uso de la inteligencia artificial y la capacitación de las personas en inteligencia artificial en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay inteligencias artificiales para prácticamente todo, ¿no? Quiero hacer algo, puedo utilizar una inteligencia artificial. El otro día tuve la posibilidad bueno, no el otro día, hace ya un tiempo, de utilizar una inteligencia artificial tan básica como es Copilot, que está en el Internet, que es de un navegador conocido, ¿no? Copilot se llama, lo tienen todos en las computadoras, y tenía que tomar un examen para 40 personas. Y ese examen, bueno, pues lo más fácil hubiera sido hacer un examen y a todos darle el mismo examen, pero por la cantidad de personas y era un tema de pregrado y el tema del curso, que era muy pegadito, estaban las personas, iba a ser realmente una prueba un poco, eh, digamos, complicada. O sea, la gente se iba a copiar y no iba a ser una evaluación muy justa para aquellos que habían estudiado. Entonces probé por primera vez Copilot, hace como un año más o menos, donde le metí todo el PDF de lo que iba a ser el examen, armé un archivo de todo eso y le solicité que me armara 40 diferentes exámenes sobre la base de esa teoría, de ese PDF, solamente para probar. Por supuesto, podía haberlo hecho a la época tradicional, fila A, fila B. Esperé unos segundos, le dije la cantidad de preguntas, el tipo de preguntas
que sean de selección múltiple, que tengan mínimamente 5 opciones para seleccionar. Le di todo el prompt necesario y en cuestión de segundos, exagero si le digo 30 segundos, tenía los 40 exámenes para pasarlos a un Word e imprimirlos. ¿Cuánto me hubiera tomado a mí como docente hacer eso? Me hubiera tomado bastantes horas. Con la experiencia que tengo, por lo menos me hubiera tomado un día entero haciendo. ¿Cuánto le tomó a la inteligencia artificial? Segundos. ¿Qué hice yo? Simplemente revisar que todo esté coherente, porque por supuesto hay que darle esa mano, porque no podemos confiarnos 100% todavía en este tipo de cosas, y sobre todo cuando lo hacemos por primera vez. Le pegué una revisada, no tomé los 40 exámenes, escogí 10, que eran más que suficientes. Entonces, con 10 diferentes exámenes, imagínense, o sea, la probabilidad de que uno se choque con otro eran prácticamente el 25% de las personas iba a tener el mismo examen y el otro 75% diferente. ¿Cuánto tiempo me tomó en hacer todo eso? 2 horas. 2 horas que tenía todo listo para tomar un examen así. Y realmente lo usé para ejemplo, justamente era una clase de administración, donde cómo utilizando la tecnología nosotros podemos hacer nuestro trabajo mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más personalizado. Entonces, esas ventajas, si hay ese tipo de inteligencias para la docencia, para la enseñanza, lo mismo hay para la programación, por ejemplo, ya los programadores ya no tienen que estar programando todo, pueden hacerse ayudar con la inteligencia artificial para programar en los diferentes lenguajes que hay. Lo mismo los trabajos de los abogados, ya no tienen que estar armando desde cero un caso, pueden pedirle a la inteligencia artificial que les busque jurisprudencia. No les digo que les va a hacer 100% el trabajo, pero les va a hacer gran parte del trabajo. Donde el profesional realmente lo que va a hacer tocar, leer, revisar y darle el toque profesional. La diferencia va a ser eso. El otro día escuchaba y decía, la inteligencia artificial va a dejar a mucha gente sin trabajo. Y alguien que estaba en un panel de discusión, decía, no, la inteligencia artificial no va a dejar a mucha gente sin trabajo. Lo que va a hacer que gente que domine la inteligencia artificial o que maneje inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a la gente que no maneje inteligencia artificial. Y eso es cierto. Las empresas van a empezar a contratar a gente que ya esté con esta tecnología, porque hay para todo. No es cuestión de buscar, ¿no? Entonces, por supuesto, en las empresas ya tenemos nuestro personal y no vamos a votar a todos y contratar gente que tenga conocimiento de inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es empezar a capacitar, por ejemplo, ese tema. Y eso, por supuesto, que les va a dar un valor extra a las personas que trabajan con nosotros. Imagínense dentro de 2 o 3 años con experiencia de manejo, casos reales, hechos eh, con la ayuda de inteligencia artificial, nos va a poner en otro nivel como profesionales. La capacitación siempre tiene que estar relacionada con el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que esa brecha que existe en lo que sabe el trabajador y lo que debería saber sea cada vez más corta y el trabajador pueda volverse cada vez más eficiente. Más eficiente, más productivo, con una vida, con una calidad de vida en el trabajo mucho mejor. ¿Cómo se hace un proceso de capacitación? Aquí vamos a ver un poquito rápidamente. Tiene 4 pasos fundamentales. Primero tenemos que detectar las necesidades de capacitación que vamos a satisfacer. ¿En qué la gente necesita capacitarse? Y eso se llama diagnóstico. Hacer un diagnóstico para ver qué competencias necesita la gente tener. Luego hacemos una planificación de toda estos descubrimientos, estos hallazgos que tengamos. ¿Qué significa esto? Empezar a decidir en qué tema se va a capacitar, cuándo se va a capacitar, cuál va a ser la metodología, quién va a capacitar. Entonces hacemos un plan, planificamos la capacitación. Hemos visto el tema de planificación, aquí entra claramente, es el proceso de planificación en base a ese diagnóstico. Luego viene la ejecución del proceso de capacitación o de entrenamiento, donde es ya la ejecución misma de los cursos, talleres, rotaciones, sesiones de coaching, lo que sea que hayamos decidido que se va a hacer la capacitación. Y finalmente tenemos la evaluación. ¿Qué es la evaluación?
ver los resultados que se tiene de este proceso de capacitación. Si lo que nosotros hemos invertido, evaluamos para saber que está dando resultados positivos para la empresa. Como le decía, la capacitación es inversión, no es gasto. En el momento que la capacitación está mal hecha, se convierte en gasto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a capacitar a la gente en cosas que no va a utilizar, en cosas que no vienen a su puesto, eso es gasto, porque va a seguir haciendo su trabajo de la misma forma, pero en el momento en que utiliza todos sus conocimientos en el proceso productivo, entonces se convierte en inversión. Y claramente su productividad personal va a elevar y se va a elevar la producción de su grupo de trabajo, de su gerencia y de la organización en general. Vamos a ver ahora un poquito detallado paso a paso. Diagnóstico. También se conoce como DNC o Detección de Necesidades de Capacitación. Y básicamente, ¿dónde podemos sacar toda esta información para hacer este diagnóstico? Hay muchos lugares. Uno de ellos primordial es la evaluación del desempeño. Yo veo cómo está trabajando una persona y ahí en esta evaluación del desempeño voy a saber claramente qué le falta saber para poder elevar mejor su desempeño. ¿No? Ese es primordial. Planes de sucesión. Si yo quiero que alguien vaya a reemplazar a alguien en el futuro, o sea, que quiero formar un gerente de comercialización y estoy proyectando algún talento de la organización para que reemplace al gerente de comercialización en el futuro, ya sea, como les decía, ya sea de manera definitiva o temporal, entonces lo voy a capacitar para que pueda desarrollar ese puesto. ¿No? Entonces, planes de desarrollo de personas, esto le llega sobre todo en el ámbito personal, conocimientos de interrelacionamiento personal, de liderazgo, esos conocimientos que son más habilidades blandas que pueda tener una persona, ¿no? Eso también podemos ver en un grupo de ventas, por ejemplo, ver que la gente aprenda a vender, aprenda a hacer cosas, a relacionarse con las personas, a comunicarse, a tener comunicación asertiva. Eso también me da un input para que yo pueda hacer un buen diagnóstico de necesidades de capacitación. Y después está la forma tradicional, que es la administración de cuestionarios a los supervisores o jefes de las personas. En otras palabras, el área de recursos humanos agarra un cuestionario y le pregunta al jefe, le dice exactamente en qué debería capacitarse cada uno de sus dependientes. ¿Bien? Y el jefe va a explicar claramente de qué necesita capacitación en Excel, necesita capacitación en ventas, ¿no? E inclusive eso lo puede hacer verificar o lo puede hacer eh, verificar por el propio trabajador, ¿no? Entonces el propio trabajador inclusive le puede decir también necesito tal cosa, ¿no? Cuando ve sobre todo para hacer mejor su trabajo. Entonces, este diagnóstico lo que va a ser identificar esas áreas de mejora que vamos a tener, esas áreas donde podemos eh, dotarles de conocimiento a las personas para que todas esas falencias se vayan aminorando, para que todas estas debilidades que tienen las personas se vayan de alguna manera eh, volviendo más bien, dejando de ser debilidad para convertirse en algún tipo de fortaleza que les ayude a hacer mejor su trabajo. Hay diferentes herramientas para evaluar estas necesidades de capacitación. Por ejemplo, examinar los estándares de las tareas y de las áreas. ¿Qué son un estándar? Una medida, una comparación. Por ejemplo, si estamos nosotros viendo que los niveles de venta han bajado mucho, que no se ha captado tanto cliente, eso puede ser, digamos, claramente examinar esos estándares nos puede decir que si la gente está necesitando de alguna ayuda, sobre todo de desarrollar una habilidad para volverse más competitivo, ¿no? También se puede utilizar entrevistas individuales a los supervisores, a los empleados, a los gerentes, inclusive a los clientes, cómo le gustaría ser tratado, ¿no? Entonces, eso nos va a dar a nosotros inputs para poder hacer un mejor plan de capacitación. Analizar a grupos, poner a discutir a grupos sobre cómo mejorar un proceso o dónde está fallando el proceso, observar a las personas trabajando, también nos da la posibilidad de armar un buen programa de capacitación. Imagínense, llegamos y observamos de pronto que la gente no utiliza los equipos de protección personal, ¿no? Eso se ve mucho en las fábricas, por ejemplo, que tienen los barbijos como collares o no utilizan los auditivos. Entonces, esa gente necesita saber y capacitarse en el uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque esto te provocan muchas veces enfermedades.
laborales. Y ustedes, como saben, las enfermedades laborales no se manifiestan de un día para otro, se manifiestan a través del tiempo. Entonces la gente necesita ser capacitada y ser concientizada sobre el uso de estos aparatos, ¿no? Y eso se lo puede ver muchas veces detectar observando simplemente, ¿no? Consultar a expertos para mejorar el rendimiento de algún proceso, mejorar algún proceso y capacitar a la gente en ese proceso. A veces las empresas y las organizaciones llevan haciendo cosas mucho tiempo, nunca las cuestionan por qué las hacen y resulta que como la están haciendo es demasiado obsoleto y eso les está perjudicando. Miren algo, por ejemplo, que a mí, no sé, no puedo entender todavía que pidan tantas fotocopias de carnet de identidad. Les digo, no puedo entenderlo. Donde uno va, le piden fotocopias de carnet de identidad. Si, si nosotros optimizamos los procesos dentro de las instituciones, dentro de las empresas, esos datos están en el CEGIP. Sobre todo en las instituciones públicas, tienen acceso directo al sistema de identificación. Entonces, ¿para qué pedir las fotocopias? ¿No? Son miles de fotocopias que uno va, se pone a pensar que al final lo que están haciendo es ir contra el medio ambiente, generando gasto al que la saca la fotocopia, gastos a la institución que la almacena durante mucho tiempo porque eso le cuesta, no es que la botan, en algún lugar la ponen, alguien tiene que vigilar eso, alguien tiene que clasificar. Entonces, procesos demasiado obsoletos, eh, y como ese tipo hay muchos, ¿no? Hay muchos. Ahorita con el reconocimiento facial, una cámara puede hacer mejor la identificación que una fotocopia de carnet. Identificar también procedimientos exitosos en otras empresas, en otras organizaciones y aplicarlos a la propia empresa. Hacer un benchmarking, así se conoce en administración esto de las mejores prácticas que tenga otra empresa, otra institución y poderlas implementar. Esto, por supuesto, también es una buena forma de decir en qué se puede capacitar la gente a lo largo del tiempo. Luego viene el segundo punto, que es la planificación de la capacitación. Aquí donde les decía es prácticamente armar el programa de capacitación. ¿Qué se debe enseñar? ¿Quién debe aprender? Aquí hacemos la lista exacta de las personas que van a ir con nombre y apellido. No es que van a ir a capacitarse 30 personas y no sabemos quién. No, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque la capacitación es algo individual. Es un traje hecho a medida. Cada persona necesita capacitarse en diferentes cosas. ¿Cuándo se va a enseñar? El tiempo. ¿Dónde se debe enseñar? ¿Dentro del trabajo, fuera del trabajo? ¿Cómo se va a enseñar? Si es en un taller, en una rotación. ¿Quién va a ser el instructor? Todo eso hace parte del programa de capacitación. ¿Qué métodos se van a utilizar? Y hay un sinnúmero de métodos para capacitar. No simplemente asistir a una clase. Eso también es capacitación, pero no es lo único. Pueden haber lecturas guiadas que una persona lea ciertas cosas. Puede haber un conjunto de videos que se pueda ver la persona, alguien agarre y se dé una vuelta por YouTube y arme un paquete de videos que pueda ver para mejorar relacionamientos, tutorías, rotación de funciones, llevar a alguien, queremos que se prepare para vender, llevarlo al área de ventas para que empiece a ver cómo se hacen las ventas o esas son las rotaciones de capacitación muy interesantes porque las personas aprenden haciendo. Em, Entrenarlo en base a algunos comités, hacerlo participar en comités, algún tipo de instrucción presencial como talleres, clases. Se puede hacer las capacitaciones en los puestos de trabajo directamente o a través de conferencias, técnicas audiovisuales. Lo que veíamos, por ejemplo, en el tema de inducción, ese video que acabamos de ver, una técnica audiovisual, donde prácticamente se le da a la persona empieza a navegar por toda esa grabación que se tiene, ese multimedia que se tiene y puede entrar a diferentes cosas para irse capacitando. También la observación se puede capacitar en base a la observación, poner a la gente a observar cómo hace su trabajo. Queremos capacitar a alguien en liderazgo, lo ponemos que sea asistente de un buen líder y ver cómo lidera y esa persona va a aprender a liderar. Hay diferentes métodos para desarrollar las personas y capacitarlas. En el trabajo, fuera del trabajo. Desde, como les decía, procesos de coaching, rotación de puestos, asignación a comités y fuera del trabajo, desde seminarios externos hasta juego de roles y programas de universitarios o de institutos capacitados. Entonces, la capacitación no es solamente asistir a cursos,
Hay diferentes formas de hacerlo, desde las, como decía, lecturas guiadas o videos. ¿Qué rol juega recursos humanos en la capacitación? Primero, hacer contenido de la capacitación. El contenido temático, la duración del evento, cuántas horas va a tener, la profundidad del evento, los objetivos para cuál se está haciendo el evento de capacitación, por qué se lo está haciendo, qué se quiere mejorar, qué métodos se van a utilizar, qué técnicas, van a ser seminarios, van a ser, qué se va a utilizar, los criterios de evaluación que se va a tener, evaluar en el momento de la capacitación y después de la capacitación también, eso es importantísimo. Y la transferencia de aprendizaje, lo que les comentaba. Esa transferencia de aprendizaje es cuando los cursos son demasiado caros, ponemos a una persona que vaya y pase el curso y esa persona venga y transfiera lo aprendido a sus compañeros de trabajo. Esta es una forma muy efectiva tanto para la persona que va a la clase, porque se va a sentir comprometida de aprender más, porque después va a tener que replicar eso con sus compañeros de trabajo y eso va a ser muy productivo para ella porque no hay forma más efectiva de aprender que cuando se tiene que enseñar a otros. Y también, por supuesto, para la gente que por un tema económico quizás no pueda participar en temas muy caros. Luego tenemos el tercer punto, que es la implementación, que aquí ya es la realización del evento. Aquí tiene que ver con el binomio instructor-aprendiz. Eh, el aprendiz o el instructor no tiene nada que ver con el nivel jerárquico dentro de la empresa. Puede haber un instructor que sea de un nivel jerárquico bastante bajo, que esté enseñándoles a los gerentes cómo hacer cierto procedimiento. Eh, Pueden haber jefes que sean capacitadores. Entonces eso no tiene nada que ver la jerarquía de la pirámide organizacional con quién desempeña el papel de instructor. Muchas veces se confunde, se piensa que el jefe debe enseñar todo. Y no es así. Los jefes no necesariamente saben todo. Ustedes saben que mientras más ascendemos en la pirámide organizativa, más habilidades gerenciales tenemos que tener y menos técnicas. Entonces muchas veces necesitamos ser capacitados en cosas técnicas. Y el cuarto punto que es la evaluación. Y vamos a evaluar en diferentes aspectos. Evaluaciones de reacción de los participantes, por ejemplo, con preguntas sobre cómo se llevaba el evento. También podemos evaluar el aprendizaje en base a un examen que se pueda tomar después de un evento de capacitación. Evaluar el comportamiento de la gente durante el proceso de capacitación, si fue puntual, si participó, si se durmió, o sea, todo eso y evaluar los resultados o beneficios que se ha tenido al capacitar a las personas en algo, cómo lo han implementado ya en el momento del trabajo. Y entonces para esto se tiene que saber qué se va a evaluar, cómo se lo va a evaluar, quién lo va a evaluar y dónde. Por ejemplo, si hablamos de una evaluación de capacidad, lo podemos hacer a través de una prueba. ¿Quiénes van a hacer esta evaluación? Los instructores del curso cuando en el momento que esté realizando el evento de capacitación. O si vamos a ver, por ejemplo, una evaluación de la productividad, cómo a través de los estándares de producción, es decir, cuánto producía antes, cuánto produce ahora, quién lo va a hacer eso, los supervisores, o sea, su jefe inmediato superior, cuándo en el trabajo en sí. También se puede evaluar los resultados de la carrera. ¿De qué sirve que mandemos a alguien? Que por decirle, mandemos a una secretaria que hacía 30 cartas diarias y cuando vuelve de la capacitación sigue haciendo las mismas 30 cartas en el mismo tiempo, ¿no? Pero si vemos que hace las mismas 30 cartas, pero antes las hacía en 3 horas y ahora las hace en 2, eso significa que ha aprovechado el curso, ¿no? Entonces, todo eso se puede llegar a medir. Hay efectos de la capacitación que nos pueden hacer medir si vamos bien. Internamente, por ejemplo, se va a mejorar la eficiencia de los servicios, aumento de la calidad de vida de las personas, de la productividad, la mejora en la atención al cliente. Eso lo podemos medir haciendo encuestas de atención al cliente. Y externamente también podemos medir si nuestro proceso de capacitación está bien. La empresa va a tener o la organización va a tener mayor competitividad. Los trabajadores de nuestra organización o de nuestra empresa van a ser asediados por otras empresas tratando de llevárselos. ¿Por qué? Porque son gente capacitada. Eso es un indicador claro. Cuando uno agarra y dice, yo soy trabajador de tal empresa, se sabe que esa empresa se capacitaba bien a su gente que los mandaba, son contratados inmediatamente por otras empresas.
¿No? ¿Por qué? Porque van a aprovechar la inversión que ha hecho otra empresa en esa persona. Y, por supuesto, también el mejoramiento de la imagen o de ese employer branding del que hablamos en el proceso de selección. La imagen de la empresa como empleadora sube muchísimo cuando capacita y tiene personal capacitado en sus filas. Esto es más o menos lo que podemos ver del proceso de capacitación. Ahora sí, vamos a ver algunos comentarios, algunas experiencias que hayan tenido en este proceso. ¿Alguien que quiera comentar? Son las 9:30. Hoy están muy agotados. Andrés García, ¿está por ahí? Andrés García. Parece que no está. Ok. Laura Solís. Adelante, Laura. No se la escucha, Laura. Algo está mal. No se la escucha. Desactivó su micrófono, pero no se la escucha. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, el otro día recibí un mensaje sobre una ampliación de plazo sobre las actividades evaluativas que tenemos en la plataforma. Creo que ya lo hicieron. Entonces, ahora voy a dejarles, eh, otra actividad para que puedan realizar hasta el día viernes. ¿Ok? Sí, Comentarios. Lice, gracias. Una consultita, la actividad va a ser hasta el viernes por la noche, ¿cierto? O hasta primera hora del viernes. No, hasta el viernes en la noche, hasta el viernes en la noche. Sí, no se Ok, preocupe. ¿Ya? gracias. Listo. Es una actividad sobre todo muy interesante que usted va para que la comentemos al inicio de la clase. Va a ser. ¿Listo? Vamos a comentar la anterior y esta más. Ok. Si no hay más, entonces nos veríamos el día viernes a las 7:15. De acuerdo, Licen, gracias. Ok, que estén muy Gracias. bien. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Buenas docente. noches a todos. Buenas noches, que estén muy bien.